80 arriba Claro. de la bosta. Yo decía, yo no te, algún gracioso. Estamos hablando con Luis Chanqui Cáceres. A ver, yo empezaba a militar y estoy un poquito así, porque hay un buen clima en la platea que tenemos aquí armada de gente de la referencia política. Entonces, ordeno las ideas. Entonces, yo no te... Claro, Luis, yo no te quise decir viejo. Yo dije... Pero eso la interpretamos todo, te voy a No, decir, para ¿no? nada, para nada, para nada. La experiencia es una virtud, no Yo es lo un sé. defecto, Luis. Y la primera pregunta que yo te hago, yo empecé a militar en el 83 y veía lo que era la Junta Coordinadora Nacional, la Juventud Radical, el alfonsinismo que atropellaba todo. Eran tipos que venían sin un mango, algunos sin un mango en el bolsillo, tipos que salían y pintaban la calle, pintaban paredes. Eran militantes, que hoy no lo veo. No veo esa franja morada, no veo esa juventud radical con esa polenta que vi en el 83. Vos que viviste ese proceso y estás en estos momentos involucrado en todo el proyecto de recuperación del radicalismo, ¿cómo lo ves a esto que yo te estoy diciendo? Y lo que vos decís que antes había y hoy no hay, es así. Yo empecé a militar un poco antes que Sí, vos. por supuesto. Empecé en el 58. No sabía que tantos años. Empecé en el 58 Frondísimo. defendiendo la 1420 Ajá. en las viejas movilizaciones de la Libre y de la Laica. Bueno, en la idea que tenía de la necesidad de otorgar igualdad de posibilidades en la vida para todos, y eso tenía que ver con la educación, y eso tenía que ver con con un Estado que garantizara una educación de primer nivel, igualitaria, para la juventud. Y ahí empecé un proceso de militancia que 52 años después 52. todavía Chanqui, ¿cuántos años tenías en seguimos. esos momentos? Yo siempre digo 15, pero la verdad que creo que empecé a los 14, a los 2 meses cumplí los 15 años. Era delegado del Colegio Nacional Simón de Iriondo ante la Federación de Estudiantes Secundarios. ¿En qué ciudad? En Santa Fe. Por En eso. Santa Fe. Bien. Y en esa época, si mal no recuerdo, en la FUA estaba de presidente Guillermo Esteves Bueno. Y como representantes por la Federación Universitaria del Litoral, que era el contacto directo nuestro, porque nosotros éramos secundarios, Sí. pero éramos la carne de cañón de los universitarios, o sea, Claro. éramos los que íbamos al frente, los que tomábamos las facultades, etcétera, etcétera, ¿no? Y había 2 personas, yo me acuerdo, uno era Felipe Rodríguez Araya, que era el contacto nuestro, y que venía del radicalismo, y el otro era un tal Gallino, que venía del socialismo, y que eran los contactos directos. O sea, para nosotros en esa época el presidente de la FUA era algo inaccesible. Después, con el correr de Era los difícil años, llegar a Esteves Bueno en esa época. con el correr de los años, bueno, terminamos siendo compañeros de mil y una aventuras en lo que se llama la Internacional Socialista, que viene a ser la organización social ¿Cuándo entró el demócrata. radicalismo? ¿El radicalismo cuándo entra en la Internacional Socialista? ¿En qué año? Mirá, lo primero que entra es la Juventud Radical cuando yo soy el secretario general de la Junta Coordinadora Nacional. Eso fue allá por el año 1974. Ah, ya, sí, porque yo lo tenía grabado el ingreso al radicalismo mucho más próximo, en la década del 90. Del radicalismo, sí. Ahí es cuando entra el partido. Bien, la Sí. Juventud Radical marca punto. ese Primero dato no entra lo la tenía. juventud y después, detrás de la juventud, yo también era el fundador, hago entrar a la franja. Pero eso era una avivada para tener más votos. Porque ahí el que está adentro paga, no es que recibe como cree la gente, paga, tiene que pagar una cuota. Y se paga la cuota de acuerdo a la cantidad de afiliados que denuncia. Y de acuerdo a la cantidad de que pague y la cantidad de representantes que tiene cantidad de votos. Es discutir poder. Entonces me salía más barato garantizar el mínimo de la juventud, pero meter la franja como otra organización y tener el mínimo de la franja porque sumaba de esa manera una doble representación. Y eso fue lo que posibilitó que años después
en algo que no es fácil, que es entrar a la Internacional Socialista, pudiera entrar el partido sobre la base de los años que la Juventud Radical y la Franja llevaban adentro y sobre los años que en la conducción del organismo internacional de la juventud había tenido el que habla. Vos sabés que, a mi humilde modo de ver, porque yo no soy radical, y ya lo aclaramos, pero tengo un profundo respeto por el radicalismo. El radicalismo quedó impregnado, sobre todo con Marcelo Torcuato de Alvear, de esa esencia galerita. El ser galerita o ser del peludo marcaba una cuestión importante. Me parece que la estética en el radicalismo finalmente quedó involucrada en la línea galerita a la hora de vestirse, a la hora de hacer deporte. Y vos siempre has sido un hombre más del ámbito popular a la hora de abordar las cosas. Quedaste más en la línea del peludo. A lo mejor te estoy diciendo, este pibe me está diciendo una pavada. Yo lo veo así. Y a vos, algunos sectores no te perdonan esa cuestión campechana, así abierta, a la hora de abordar, de no ser un hombre de saquito y corbata. Sí, eso es cierto. Se me puede identificar más con lo popular del peludo o con una suerte de misticismo a ultranza, de creencia en lo ético-moral de la política que viene de don Leandro. Sin duda. Pero lo que yo querría señalar, porque generalmente no se lo lee, que la imagen de Alvear es una imagen muy distorsionada. Alvear venía, o sea, Alvear era un bon vivant. No, estuvo en la Revolución Radical de 1890. Claro, pero a lo que voy es a esto, que era un bon vivant que venía de una familia adinerada y por supuesto, como en general los radicales, terminó pobre. Pero además de eso, algunas de las medidas más importantes del radicalismo y algunas de los procesos de nacionalización. Sí, el petróleo es uno de los grandes méritos de Marcelo Torcuato de Alvear. Yo hablé de estética, no hablé de sustancia. No, yo estoy de acuerdo. Me defiendo. No, estoy de acuerdo. Por eso estoy ratificando lo que vos decís en el sentido de que una cosa es el fondo de las cosas que hizo Alvear y otra cosa es la imagen que se tiene de Alvear como una cosa tirada a la derecha, etcétera, etcétera. Es decir, el tipo jugó cuando tuvo que jugar con el peludo y el tipo jugó en las cosas que tenían que ver con Sabio, en las cosas que tenían que ver con el petróleo, en las cosas que tenían que ver con lo nacional y el hombre jugó bien. Pero bueno, estamos hablando de un radicalismo de otras épocas, de un radicalismo que tenía una concepción no solo nacional y popular, sino tenía también una concepción ético-moral de las prácticas políticas para lograr los fines, que son aquellas cosas que hicieron, que ya de vieja época, cuando se hablaba del radicalismo, se hablaba de la posición de que se pierdan 1000 gobiernos, pero se salven los principios, si los caminos para lograr el objetivo se alejaban de esa ética y esa moral política necesaria. Yo creo que eso nos ha quedado en la historia. Esos son los hechos que a mí me llevaron a afiliarme a la Unión Cívica Radical allá por el año 1962, después de escucharlo a Arturo Humberto Ilia cuando nadie daba 5 centavos por la candidatura de Ilia, pero a mí me cautivaba lo de Ilia, entré al partido y empecé a militar desde ahí. Yo creo que de esas cosas de aquella época, lo que queda es la necesidad de recuperarlas, porque acá ha habido un proceso mucho más allá del radicalismo. Yo diría que el radicalismo ha copiado de otros partidos cosas que para mí no son precisamente buenas. Luis, ¿tenés un celular prendido? Tengo un celular, no sé, se le ha acabado la batería, ¿viste? Y entonces está con el pipí maldito ese que te avisa. Que se me interrumpe, pero no te hagas problema. Que te avisa tenemos libertad y de que se acaba la batería. Bueno, apagalo y somos felices porque siempre... Está apagado. Excelente. Está apagado. Entonces, bueno, tengo una caracterización. Ahora tengo que ir al hueso con esto. ¿Sos candidato a gobernador o precandidato a gobernador dentro de la Unión Cívica Radical? Precandidato a gobernador dentro del Frente Progresista Cívico y Social por decisión de las autoridades del partido en la provincia y en el orden nacional que decidieron transitar el camino del tema de la conformación del Frente. Cosa que a mí
no me muevo un pelo porque yo no solo soy un tipo con vocación frentista, sino que de vieja data lo que me planteo, si vos querés como utopía, Sí. es un proceso de unidad nacional donde apunto, no solo, sí, apunto en general a esos puntos de coincidencia que se levantan en 1000 tribunas por parte de diferentes dirigentes políticos de diferentes partidos, pero que hacen enunciaciones del pico para afuera, pero después en los hechos las cosas no avanzan más que del pico para afuera. Y yo los querría como ciudadano, no como dirigente político, como ciudadano común, que se involucraran los radicales, que se involucraran con nuestros primos del PJ, con los socialistas, con todos aquellos que Sí, dicen... primo acá en Rosario, cada vez que decimos primo, es porque hay bronca. No, Porque decimos, no. no, acá en Rosario, porque vos, los de Central y los de Ñuble le dicen los primos. No, yo digo primo porque hay puntos de coincidencia en nuestros programas y hay metodologías que marcan diferencias. Si uno es un partido más de fines y otro es un partido que hasta hace un tiempo atrás tenía muy en cuenta los medios y que copiándole a los primos hemos, para mí lamentablemente, perdido la sustancia. Hemos pasado a ser un partido de fines también en los últimos tiempos y nos importa mucho cuáles son los caminos para lograrlo. Vos seguís siendo alfonsinista. Yo sigo siendo un radical con una concepción nacional, popular. Si planteo desde ese 1968, donde fundamos la coordinadora, que la divisoria es pueblo y antipueblo y no creemos en las falsas divisiones. Está bien, que yo en te la la pregunto, política está bien. argentina ha Yo habido. comparto, hablamos ya Si de vos la lo querés en militancia. seco, yo Dale. me he movido con Alfonsín 40 años de mi vida. O sea, con el hijo aparte de la tenés la misma relación? coincidencia, no tengo la misma relación, pero lo apoyo. Bien, esa es la pregunta. Si yo no, una está relación bien. más que política, hasta una relación de afectos que se teje durante 40 años de un camino común. A mí el hijo me pide que le dé una mano, le voy a dar una mano. No tengo el mismo sentimiento, la misma afinidad, ni tengo el camino recorrido que tenía con el padre. Pero entonces, Te hago una última pregunta porque se nos ha ido el tiempo y porque ha sido una buena charla y hay veces que una buena charla se pierde en el tiempo. ¿Qué diferencia hay entre lo que vos planteás y lo que puede llegar a ser una precandidatura de Mario Barletta? ¿Qué diferencia hay de visión? mirá, yo aspiraría a que Mario Barletta sea mi candidato a intendente en la ciudad de Santa Fe. Yo creo que las cosas hay que mirarlas de conjunto, no en función simplemente de lo que puede ser un interés legítimo del individuo, de decir yo apunto para allá o apunto para allá. Yo creo que hay un trabajo en la ciudad de Santa Fe que todavía no está consolidado. Y yo te digo sinceramente, por fuera de lo de Barletta, yo miro a ver si hay algo que garantice un proceso electoral y lo veo difuso. Sí. Y al mismo tiempo no veo que haya un nivel de conocimiento todavía del ingeniero Barletta en el conjunto de la provincia y tampoco estoy seguro que tenga el tiempo suficiente como para hacerlo. Entonces, si vemos las cuestiones desde el interés de conjunto, de hacer una lista realmente fuerte a nivel provincial y en los niveles municipales, bueno, tendríamos que tratar de consensuar algunas cosas con los otros partidos que le integran o desdramatizando situaciones, tendríamos que llegar a la confrontación electoral de acuerdo a la ley vigente de elecciones abiertas Claro. y obligatorias y definir en ese proceso electoral los que hoy somos precandidatos, quiénes van a quedar como candidatos y los porcentajes que cada una de esas líneas internas de partido o partidos van a tener en cuanto a proporción dentro de la lista de diputados. Está claro el concepto, pero todavía, aparte de ustedes, la charla de ustedes, el socialismo tiene una charla muy fuerte adentro, así que me parece que esta conversación en el verano, yo voy a seguir trabajando, la vamos a continuar. Es muy probable. La vamos a muy continuar esta probable. conversación. Gracias, Luis, por venir. Ha sido un placer tenerte en el estudio. No, al contrario. Gracias por invitarme, que cuando la campaña es nada más que con esfuerzo y con ideas,
para poder hacerla vamos a depender de la gentileza de que nos inviten los medios. Ya me maqueó. Bueno, muchas gracias. Seguimos en la divina.